puede tener, participar en la fiesta, tener agua potable, tener acceso a la energía eléctrica, poder mandar a tu hijo a la escuela, incluso en algunas comunidades poder enterrar a tus muertos en el panteón de la comunidad. Para tener la posibilidad de todo eso, tú tienes que participar en todo lo que la comunidad hace, porque todo eso que yo nombré, la escuela, el panteón, el agua, las calles, han sido resultado del esfuerzo mismo de las comunidades que han construido todo eso y que siguen manteniendo todo eso, ¿no? En espacios donde el Estado ha sido relativamente inexistente durante mucho tiempo, ¿no? Entonces las comunidades, para que todo eso exista, necesitan del trabajo mancomunado y necesitan de que la gente participe. Entonces, ¿cómo pensar a aquellos que andan lejos? Bueno, a partir de lo que hacían sus familiares porque ellos siguieran participando ahí, siguieran estando presentes en ausencia, digamos, colaborando en los trabajos, pagando por faena y todo lo demás, ¿no? Entonces, a partir de ese proceso de gestión de la ausencia, los que migraban de las comunidades que yo trabajo en el Valle del Mezquital, la Ciudad de México, seguían estando presentes porque seguían manteniendo un vínculo afectivo y material con sus comunidades. Y van a estar involucrados en los procesos de mejora, ¿no? Y eso se va a manifestar sobre todo en la construcción de las casas. Esto ya es ya son fotos contemporáneas, ¿no? En la construcción de las casas. En el Valle del Mezquital, como en otras regiones, el proceso de construcción de casas de material, de casas de cemento, estuvo vinculado a los procesos de movilidad, primero hacia Ciudad de México y luego hacia Estados Unidos, ¿no? Anteriormente a eso, perdón que me vuelva rápido, las casas eran esto, las casas de maguey, las casas construidas con piedra, ¿no? Esas eran las condiciones habitacionales en el Valle del Mezquital. Bueno, ustedes saben que hacia finales del siglo XX México va a vivir una oleada de crisis, ¿sí? Que va a tener en la crisis del 93, 94, la crisis más fuerte, ¿no? Pero además de eso, además de todas las crisis que tienen que ver con el momento de instalación del neoliberalismo en México se va a terminar una política que duró gran parte del siglo XX, formalmente desde la Constitución del 17, pero en términos reales desde el gobierno de Lázaro Cárdenas hasta finales del siglo XX, que es el proceso de reforma agraria y el proceso del agrarismo mexicano. Ese proceso se va a terminar hacia finales del siglo XX, en particular durante el gobierno de Salinas de Gortari, donde todo lo que definió la política del Estado mexicano respecto a la población campesina se va a acabar, ¿no? Entonces eso va a producir que exista una crisis importantísima en el sector campesino mexicano. Y ese sector, esas dos crisis se van a involucrar, no virtuosamente, digamos, pero trágicamente para la gente del campo. ¿Por qué? Porque la crisis económica hizo que la demanda de mano de obra en Ciudad de México y en las grandes ciudades bajara profundamente. En todos los momentos de crisis económica, el sector más afectado siempre, y eso ustedes lo van a ver ahorita que entremos a esta crisis post-pandemia, el sector más afectado siempre es el sector de la construcción, ¿sí? Y también el sector que más activa la economía es el sector de la construcción. Si ustedes ven, por ejemplo, toda la historia de los planes de reconstrucción, desde el plan Marshall, por ejemplo, el gran plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, lo que va a apuntar es el proceso de la construcción, ¿sí? Y por eso quizás ustedes pueden estar de acuerdo o no de acuerdo, pero en la mente de López Obrador, desde siempre, desde antes de ser presidente, pero ahorita que es presidente y antes de la crisis, su foco para levantar el país es grandes obras, ¿sí? El Tren Maya, Dos Bocas, la construcción de la carretera. Bueno, no es solo esa idea faraónica que pueden tener los presidentes, sino también que se concibe que el sector de la construcción, sobre todo de la construcción más pesada, dinamiza mucho la economía. Pero luego, cuando hay crisis, también los sectores más afectados son precisamente el sector de la construcción. Entonces, en estas crisis que yo les cuento desde los 80 hasta el 94, el sector más afectado en las ciudades
fue el sector de la construcción. Y si no se han dormido, yo les comentaba antes que los trabajadores del Valle del Mezquital, como los trabajadores rurales de varios lugares, migraban básicamente los hombres para trabajar en el sector de la construcción. Por lo tanto, que toda esa gente quedó desempleada desde finales de los 80 y ya no tuvo la posibilidad de migrar constantemente desde el campo a la ciudad. Y por otra parte, todos los apoyos que existían para el campo, todo el establecimiento de precios, todo lo que existía para el campo empieza a desaparecer con Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, son dos crisis que se hermanan trágicamente para la gente del campo. Y eso va a estar en la base de la gran oleada de migración hacia los Estados Unidos. Si ustedes revisan el mapa histórico de la migración México-Estados Unidos, se van a dar cuenta que los estados del Bajío y del norte eran básicamente los que migraban desde principio del siglo, después de la guerra que cambió la frontera México-Estados Unidos, pero los que han tenido la migración histórica son los estados del norte y del Bajío. Ahí ustedes van a ver que hay familias que tienen 3, 4, 5 generaciones de migración constante México-Estados Unidos. Los estados del centro y del sur de la República Mexicana casi no tenían experiencia migratoria. Ustedes pueden encontrar en Oaxaca, en Hidalgo, en Puebla, en Chiapas, ¿no? en Chiapas menos, pero en Oaxaca, en Hidalgo, pueden encontrar casos de algunas personas que participaron en el programa Bracero, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Pueden encontrar gente que migró, pero esta oleada de migración que hace que las tasas de intensidad migratoria estén presentes en gran parte de los estados de México, se produce sobre todo a partir de los 90, ¿sí? A partir de finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, ¿no? El mapa de la migración en México se desdibuja, digamos. Luego de eso, todos los estados participan fuertemente en los flujos migratorios y los estados del centro y del sur mexicano pasan a ocupar lugares altos en las tasas de intensidad migratoria. Hidalgo, por ejemplo, en la medición del 2000 pasa a ocupar el lugar número 10 entre los estados de intensidad migratoria y el lugar número 6 entre los que más crecieron en intensidad migratoria entre la medición del 90 y la medición del 2000, de intensidad migratoria internacional. Eso sucede con todos los estados del centro y del sur mexicano. Y no es casualidad, digamos. Los estados del centro y del sur mexicano son los estados donde habita hoy y habitó durante todo el siglo XX la mayor proporción de población campesina e indígena, ¿sí? Entonces, si pensamos que gran parte de esa población vivió gracias a la política agraria por una parte y gracias a la migración hacia Ciudad de México, y pensamos que ambas cosas colapsaron hacia finales del siglo XX, es evidente que eso está en la base de la búsqueda de alternativas para seguir existiendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese momento, digamos, desde el punto de vista temporal? Si yo les decía que los migrantes desde mediados del siglo XX, la gente que venía a Ciudad de México a trabajar en la construcción, las mujeres que venían a trabajar como empleadas domésticas, en el caso del Valle del Mezquital es súper interesante porque la mayoría de esas mujeres tenían un ciclo laboral en Ciudad de México súper corto, a diferencia de lo que pasaba con las Mazahua o con población indígena de Oaxaca. Las mujeres del Mezquital en general volvían a sus comunidades para casarse y al momento de casarse ya no volvían a salir de sus comunidades, ¿sí? Había un proceso de arraigo a partir de tradiciones culturales son de otra índole que no vamos a profundizar ahora, pero que de alguna manera detenía los procesos de movilidad de la mujer a partir del casamiento. El hombre mantenía la movilidad durante gran parte de su tiempo económicamente activo, pero la mujer no, la mujer cuando se casaba se quedaba en las comunidades. Pero bueno, yo le decía que esta migración estuvo involucrada en todos los procesos de mejora de las comunidades. ¿Se escucha muy fuerte lo del un camión que está afuera?
Que Pero te tengo la escuchamos ventana. bien. Ah, bueno. Sí se escucha, pero se escucha más usted. Ah, muy bien. Entonces, esto estuvo, si esos trabajadores estuvieron involucrados en las mejoras de sus comunidades, en la forma en que sus comunidades comenzó a imaginar un futuro mejor, comenzaron a darse formas locales de entender el bienestar, la vida buena y todo eso que hoy día con conceptos contemporáneos entendemos, eh, cuando los horizontes para eso, esas movilidades se ven bloqueadas y aparece esta posibilidad defensiva de alguna manera de emigrar a Estados Unidos, la vocación de futuro respecto a la migración va a estar muy presente. Cuando yo converso con las personas que comenzaron a migrar en la década del 90, eh, en todo ello, indiferentemente el género, indiferentemente la edad a la que emigraron, indiferentemente las condiciones en las que emigraron, las condiciones en las que retornaron, en todo ello, la idea de futuro está siempre presente. Migrar para tener un futuro mejor, migrar para darle un futuro a los hijos, migrar porque acá ya no había futuro, ¿sí? Todas esas ideas están presentes en todos los testimonios que yo reviso, ¿no? Es decir, que existía ya esa necesidad imperiosa de vincular el presente del esfuerzo al futuro imaginado. ¿Y cómo alcanzar ese futuro? A partir de la migración. Bueno, voy a hacer corta esta historia para que pasemos ya a la discusión. Pero eh, entre los principios del 90 y el 2000, en el 2001 se produce una cosa bien importante en Estados Unidos. En septiembre del 2001, ustedes ya estaban, me imagino, en edad más o menos consciente, ¿no? ¿Qué edad tenían en el 2001? Nacieron. No, sí, Sí. ah, es claro. Bueno, pero They're babies. They're babies. Son babies. bueno, Brillantes. pero si se acuerdan qué pasó el 2001, en septiembre del 2001 en Estados Unidos. ¿Lo de las Torres Gemelas? No nos acordamos, pero sí sabemos. Claro, no se pueden acordar. ¿Se acuerdan Yo de lo sí que leyeron, me aprendieron? acuerdo de que en los noticieros era todo la noticia más grande, porque mi papá vive en Estados Unidos y mi mamá sentía que estaba cerca, pero mi papá en California y ni siquiera estaba en la misma zona geográfica, pero pues sí, todos Ajá. estaban súper espantados. De hecho, Bueno, fue algo muy fuerte porque como mi papá vive en Estados Unidos, unos 3 de mis tíos vivían cerca de Nueva York y no se podían contactar con ellos. Pero pues finalmente resultó que estaban bien, nada más que como se saturaron las redes de comunicación no se podían comunicar y ya, pero sí fue algo bastante fuerte en mi familia, por lo menos. Gracias. ¿Quién pues está sí, hablando? que, Perdón, ¿quién era? Yo, Alondra. Alondra, sí. Ok, gracias, Alondra. fue bien. Eso que Alondra dice, que tuvo impacto en su familia y que fue una conmoción global también, en el día mismo del 11 de septiembre, tuvo resultados fundamentales para los procesos migratorios. Entre otras cosas, porque ustedes saben que a los días del atentado de las Torres Gemelas, George Bush, desde los escombros de las Torres Caídas, con un megáfono, dice que esto no se va a quedar así y que México, o sea, que Estados Unidos va a castigar a los responsables. Y los responsables se enfocan en esta idea que comienza a establecerse desde ese momento con fuerza en el mundo occidental, que es esta idea del terrorismo, ¿no? Entonces, para combatir el terrorismo, además de invadir Afganistán, Estados Unidos lo que hace es militarizar gran parte, militarizar sus fronteras, ¿no? Entonces, hasta antes del 2001, los migrantes de México hacia Estados Unidos, los migrantes indocumentados, iban y venían constantemente. Establecían ciclos de migración circulares más o menos parecidos a los que establecían cuando migraban a Ciudad de México, ¿no? Eso es lo que yo puedo ver en el Valle del Mezquital. La gente venía para las fiestas, por ejemplo, para las fiestas del pueblo una vez al año, venía para bautizar a los niños, venía cuando se casaba una prima, venía cuando se inauguraba algo, cuando construían su casa, iban y venían. Los ciclos de migración eran relativamente cortos.
Cuando se militariza la frontera, esos ciclos de migración ya no pueden seguir estableciéndose de la misma manera. Y por lo tanto, quienes están allá quedan de alguna manera presos de movilidad. Ya no pueden volver libremente. Si vuelven, los agarran, los deportan y quedan castigados por varias décadas, o sea, por varios años para poder volver a Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso que comienza a suceder en 2001 produjo una cosa también insospechada para la migración en México a Estados Unidos, de los estados del centro y del sur de México, y es que la gente comenzó a buscar lo que se llama en la migración la reunificación familiar, a partir básicamente de la migración de las mujeres. La migración de los estados del centro y del sur mexicano de los años 90 y comienzos de los 2000 fue principalmente masculina y joven, ¿no? Cuando las fronteras comienzan a militarizarse y a cerrarse, lo que sucede es que las mujeres comienzan a migrar, muchas de ellas en búsqueda de la reunificación familiar, ir a reunirse con su esposo, llevar a los niños en muchos casos, y en otros casos solo porque como comienza a darse esta migración femenina muy fuerte, eso comienza a influenciar para que otras mujeres comiencen a migrar también. Entonces, cada vez más la tasa de migración femenina aumenta. Si conjugamos todo eso, son migrantes jóvenes, primero hombres, luego mujeres, son la gente que está en edad económicamente activa. Durante los años 90 y los comienzos del 2000 hasta el 2005 por lo menos, todos los estudios sobre el campo mexicano registraban muchas cosas, pero dos cosas fundamentales muy ligadas a la migración. Una, la idea de los pueblos que se vaciaban, los pueblos fantasmas, ¿sí? Pueblos que quedaban básicamente sin población. Y otra, el envejecimiento progresivo de las comunidades. Las comunidades indígenas y rurales de México comenzaron a ser comunidades de ancianos y de niños, ¿sí? De niños en edad escolar, porque ya adolescentes ya comenzaban a irse para otro lado. Bueno, la militarización de la frontera impidió sobre todo que se siguieran estableciendo estos ciclos migratorios circulares, pero no detuvo del todo la migración hacia hacia Estados Unidos. Lo que hizo, por ejemplo, es que se establecieron rutas migratorias mucho más peligrosas, ¿no? Antes las rutas migratorias eran relativamente fáciles, en un día la gente ya estaba en las ciudades del otro lado, pero a partir de ese establecimiento de la policía migratoria con mayor fuerza en el control de la frontera, los migrantes tuvieron que buscar rutas más peligrosas y eso hace que sea cada vez más riesgoso cruzar al otro lado. Bueno, en toda esta historia, la migración de mexicanos no se detiene, va creciendo cada año, cada año, cada año. Lo que sí se produce es que el retorno casi que desaparece de las estadísticas. Hay muy poco retorno desde Estados Unidos hacia México, básicamente por lo que les digo, por este cierre de frontera. Eso va a suceder hasta el 2008. En 2008 ya estaban un poquito más grandes, si se acuerdan qué pasó hacia finales del 2007 y comienzo del 2008 en Estados Unidos y en el fue la mundo. crisis inmobiliaria que desató una gran crisis económica. Muy bien. ¿Quién habla ahora? También la compañera. Yo, Alondra. Alondra, muy bien. De hecho, bueno, como anécdota, obviamente a mi familia también le pasó factura porque mi papá vive allá y nosotros habíamos sacado una casa por medio de crédito, pero había sido en UDIs y el valor había sido en dólares. Y por lo mismo tuvimos que perder mi casa y nos venimos a vivir acá a mi pueblo, porque sí nos pegó muy fuerte esa crisis de 2008. Porque el dólar se incrementó demasiado y una casa que apenas si valía 500,000 pesos se infló hasta más de 1,500,000. Bueno, esa crisis afectó a toda la población en Estados Unidos, pero tuvo un mayor impacto en la población de origen latino, ¿no? Eso está bien estudiado. Y a los que más afectó fue efectivamente a la población indocumentada, ¿no?
se establecieron diversas políticas de persecución a la población indocumentada. El ICE, esta agencia de control de la migración, comenzó a instalarse en los centros de trabajo. Yo tengo testimonios de gente que llegó a trabajar y se dio cuenta que estaba esta gente del ICE pidiendo documentación, estaban con sistemas electrónicos para checar que las tarjetas fueran originales. Bueno, entonces ir a trabajar era peligroso también para mucha gente. Muchas compañías quebraron, se redujeron los horarios de trabajo. Ustedes saben que esas historias son bien conocidas porque la televisión y el cine ha documentado mucho eso. La gente que migra en condiciones de indocumentalidad a Estados Unidos trabaja muchísimas horas, ¿sí? Muchos tienen 2, 3 empleos, tienen empleos de fin de semana, tienen empleos de madrugada, otros de noche, ¿sí? Por lo tanto, establece formas de trabajo de autoexplotación muy grandes, pero que le permite también vivir en Estados Unidos, asumir los costos de la vida que tiene Estados Unidos en condiciones de precariedad, migrantes que viven 15 migrantes en una casa o más, ¿no? En casas relativamente pequeñas, y les permite seguir enviando remesas a sus comunidades. Pero lo que quiero decir es que ellos, por ejemplo, en el caso de mis testimonios, muchos migrantes tenían 2 o 3 empleos. Cuando viene la crisis, quedaron con la mitad de un empleo porque en la única compañía que continuó trabajando, los horarios se redujeron. Si antes podían trabajar 8 horas al día, luego se les redujo a 4, ¿no? Y los otros lugares donde podían trabajar ya no existen. Entonces, mucha gente, muchos migrantes en Estados Unidos comenzaron a retornar. Otros tantos fueron deportados. Los procesos de deportación a partir del 2008 crecieron muchísimo. Es lo que muchas veces los republicanos, por ejemplo, achacan a los demócratas respecto de Obama. Durante el gobierno de Obama fue el periodo donde más deportaciones hubieron en la historia reciente de la migración. Y eso no tiene que ver con que Obama sea más bueno o menos bueno, sino que tiene que ver con esto que hablábamos antes, que la migración, aunque parezca caótica, está absolutamente articulada con las dinámicas del capital. Por lo tanto, si estamos en crisis, necesitamos menos migrantes, documentados e indocumentados. Y a los primeros que podemos atacar son a estos indocumentados, entonces los agarramos y los mandamos de vuelta a sus países, ¿no? Entonces, durante el 2008, durante el 2009, durante ese periodo se produce una tasa de retorno importantísima que hizo que en la medición censal del 2010 en México el retorno fuera más importante que la salida migratoria. ¿Sí? Y eso fue rápido, porque si ustedes saben que en general los censos en México miden los últimos 5 años, ¿sí? Porque hay intercensales, ¿no? Pero entre el 2005 y el 2010 el retorno se aceleró masivamente, y eso se produjo principalmente a partir del 2008. 2008, 2009, el retorno se masifica. Pero bueno, no todos retornan, mucha gente siguió allá, ¿no? Lo que hizo el retorno es que convivió con esta desaceleración de la salida migratoria. Desde hace años, desde esa época, desde esos años, México comienza a registrar una tasa migratoria cero, así lo llaman los estadistas. Es decir, es igual el número de gente que regresa que el número de gente que sale, ¿sí? Entonces, hoy día las tasas migratorias de México son prácticamente cero, pero lo que hay es mucha gente que se quedó allá, que siguió insistiendo en este proyecto migratorio. Bueno, para esa gente la situación de movilidad hoy día está absolutamente detenida. ¿Por qué? Porque no pueden volver a México por las condiciones que ya se venían manifestando del 2001, que se endurecieron durante el 2008. Antes del 2008, si a ti te pillaban como inmigrante indocumentado, Estados Unidos tenía la responsabilidad por convenios internacionales y demás de llevarte hasta la frontera del país, ¿sí? Luego del 2008 comenzó a cambiar incluso el discurso respecto a la documentación indocumentada, y comienza a manejarse esta idea de la migración ilegal,
Y por lo tanto, al ser ilegal, es un delito estar indocumentado en Estados Unidos, so pena de cárcel, ¿sí? Ahora el gobierno de Estados Unidos no tiene el deber de tomar al migrante y llevarlo hasta la frontera, sino que lo toma y lo encarcela, ¿sí? Y la cárcel, muchas veces de varios meses, el salir de la cárcel obliga al migrante no a salir a libertad de Estados Unidos, sino le obliga a salir del país por sus propios medios, ¿no? Yo he registrado algunos 2 o 3 casos en la comunidad en la que yo trabajo donde la deportación se dio por esa vía, digamos. Pero además se le establece una pena al migrante que hace que no pueda volver a Estados Unidos durante, por lo menos, no recuerdo ahorita mismo, pero creo que son entre 8 y 10 años que no puede regresar a Estados Unidos, no puede solicitar permiso migratorio legalmente, ¿no? Bueno, entonces, a partir del 2008, esa situación de inmovilidad, de irresolución de los proyectos migratorios se acrecienta en Estados Unidos. Los analistas de la migración, cuando piensan en el proyecto migratorio, en general piensan en una linealidad que va desde la salida hasta el momento final, que bien puede ser o el retorno migratorio al lugar de origen o el establecimiento en el lugar de destino. En las condiciones actuales desde el 2008 para los migrantes indocumentados en Estados Unidos, y en particular para los migrantes del Valle del Mezquital con los que yo he trabajado, esa situación está bloqueada. Está bloqueada porque no pueden establecerse definitivamente en Estados Unidos porque no están las condiciones legales para ello. No hay un proceso de legalización de migrantes indocumentados en Estados Unidos, ni está ni por lejos las condiciones actuales de la política estadounidense establecer una política como esa, ni está el proceso del retorno. ¿Por qué? Porque el retorno implica la posibilidad de que te agarren y que te castiguen y que no puedas regresar nuevamente a Estados Unidos, ¿no? Y o que te encarcelen también. Por lo tanto, hay una situación que es lo que yo denomino la espera, lo que determina la migración contemporánea de migrantes mexicanos a Estados Unidos indocumentados es la situación de la espera. La espera a que la situación económica cambie y tenga más empleo y tenga la posibilidad de traerme a mis parientes. La espera de que cambie la situación política de la migración indocumentada que me puede establecer o que pueda retornar libremente, ¿sí? Y también en las comunidades, la gestión de la ausencia que comentábamos antes está asignada hoy por la espera, ¿sí? La espera de un retorno o de una deportación inminente, la espera de quienes están esperando, valga la redundancia, que las condiciones económicas y políticas cambien en Estados Unidos para poder migrar, y la espera, que es una espera a más largo plazo, de que los niños que nacieron en Estados Unidos y que retornaron a sus comunidades crezcan y puedan migrar ellos legalmente a Estados Unidos. En gran parte de las poblaciones rurales en México se ha dado un fenómeno que ha sido muy poco estudiado hasta ahorita, que es la de los niños internacionales, le llaman en las comunidades, o los niños americanos, que son niños que nacieron en Estados Unidos de padres indocumentados, pero que ellos son legales por haber nacido en Estados Unidos, y que retornaron con sus padres al momento después de la crisis del 2008. En muchos casos eso ha tenido una serie de situaciones complejas que no vamos a profundizar acá, pero por ejemplo con el tema de la lengua, muchos niños que volvieron después de tener años de escolaridad en Estados Unidos y que vuelven a México hablando solo inglés, o que en el caso de algunas migrantes indígenas tuvieron como primera lengua su lengua indígena, como segunda lengua el inglés, y vuelven a comunidades igualmente indígenas donde la lengua indígena está casi desapareciendo y donde se habla el español, ¿no? Bueno, una serie de problemas como eso, pero lo que quiero decir es que también existe esa espera y esa esperanza respecto de que esos niños en 10 años, en 12 años, puedan irse a Estados Unidos y establecer ciclos migratorios legales que permitan seguir articulando los proyectos de bienestar, los proyectos de futuro de las comunidades con esa migración, con la migración ahora sí que legal.
Yo quisiera cerrar esto diciéndoles que la migración mexicana en Estados Unidos, para vincularlo con la clase, con la materia en la que estamos, es una migración fundamentalmente laboral, es una migración fundamentalmente económica. La gente no migra a otra cosa que a trabajar. ¿Sí? No es una mera consigna de los que defienden la migración mexicana o latina a Estados Unidos decir que son gente trabajadora. La base de la clase trabajadora, de la clase del sector social que impulsa los procesos productivos en Estados Unidos son migrantes, fundamentalmente latinos hoy, ¿no? Por lo tanto, la migración es una migración que tiene todo que ver con el trabajo y está implicada, por lo tanto, en todos los procesos de crisis, de crecimiento, de contracción de los mercados de trabajo. Por lo tanto, si no entendemos, si no estudiamos los procesos de los mercados de trabajo en Estados Unidos, difícilmente vamos a entender la dinámica de la migración. Pero también la migración México-Estados Unidos, al estar vinculada con el trabajo, y sobre todo cuando pensamos en la migración de sectores indígenas mexicanos, y esto lo vinculo sobre todo a lo que yo conozco, que es la población otomí del Valle del Mezquital, la migración está ligada a un proyecto futuro que es el proyecto de retorno. Para la gente que migra del Valle del Mezquital, el futuro no está en Estados Unidos, el futuro de Estados Unidos es un futuro momentáneo, es un futuro presente que tiene que ver con el acceso al trabajo y la posibilidad de seguir educando a los hijos en México, de construirse una casa en México, de comprar una milpa en México y asegurar el futuro retorno. Por lo tanto, lo que se hipoteca en muchos casos es el presente y es la vida misma del trabajador, ¿no? Si estos procesos de espera se alargan, digamos, lo que se alarga es el tiempo en que el migrante tiene que estar fuera de su comunidad, tiene que estar lejos de su familia. Las implicaciones emocionales de eso son altísimas, ¿no? Tiene que estar lejos de sus seres queridos, tiene que estar lejos de sus dinámicas culturales. Eso no quiere decir que no establezca redes en Estados Unidos, no se relacione, no puede volver a casarse, lo que ustedes quieran, pero el proyecto migratorio siempre está vinculado al retorno a las comunidades. Entonces, pensar los tiempos del trabajo ligados a los tiempos de la migración tiene implicaciones fundamentales para entender los proyectos migratorios, para entender lo que la gente arriesga en el fondo cuando cruza. Está arriesgando parte importante de su vida, está arriesgando sus propios cuerpos al cruzar la frontera. Pero está arriesgando además un proyecto que es compartido en sus comunidades, un proyecto que es general a la idea misma de migración. La gente sigue migrando o sigue insistiendo en los proyectos migratorios porque la noción de un futuro mejor ligado a esos proyectos migratorios no ha desaparecido, pese a todas las condiciones, pese a todas las circunstancias por las que ha pasado la migración en los últimos 30 años que hemos revisado sucintamente acá. Entonces yo lo dejaría hasta ahí para que podamos dejar un tiempito para la discusión. Eso, gracias. Gracias, Raúl. Listo. Adelante, Pablo. Sí, bueno, pues muchas gracias. La verdad es que primero agradecerle al doctor, a Raúl. Mi abuelo es justo de una comunidad de Hidalgo, San Juan Amajac, y es una comunidad muy pequeña. No creo que rebasen los 200, 150 habitantes, y pues sí está muy presente esto de ver cómo poco a poco va desapareciendo más la comunidad, porque justo como sueño americano de irse a otro país o a otros estados, y pues los riesgos que esto implica. Una pregunta que me originó al principio de la presentación es cuando usted habla sobre la segmentación étnico-racial, y mi pregunta sería que si usted cree que a partir de la pandemia esta segmentación étnico-racial se empezaría a
ver más difusa o se aumentaría? Digamos que se marcaría más esta división en los trabajos o al contrario, empezaría a desaparecer. ¿Te parece bien, Raúl, si hacemos te ponemos unas 3 preguntas o comentarios y vamos atendiendo las participaciones de los estudiantes? ¿Sí? Sí, solo quería preguntar, ¿de qué comunidad dice que es tu abuelito? San Juan Amajac. ¿Y eso qué municipio? ¿Sabes qué municipio es? No sabría qué municipio es, pero sé que no es por... Es hacia la zona de la Huasteca, me imagino, ¿no? Ajá, sí. Bueno, preguntas, Pablo, preguntas a tu familia para tener para tener sería muy importante también. ¿Te parece bien entonces, Raúl, si hacemos eso? Bueno, después del agradecimiento que te hace Pablo, yo quisiera redundar o añadir un poquito que todo lo que has planteado tiene suma relevancia con todo lo que hemos tratado de cubrir en este tiempo condensado de un intersemestral. Ya verás cómo se va reflejando un poco eso en las preguntas o comentarios que te hacen los compañeros estudiantes. Pero te quiero agradecer tu generosidad y tu tiempo y tu conocimiento y sobre todo la sencillez con la que abordas problemas, fenómenos, dinámicas tan complejas en términos económicos, migratorios, de la División Internacional del Trabajo, incluso de las formas en las que esto afecta lo objetivo y lo subjetivo en comunidades y sobre todo que nos pones un ejemplo muy, muy, muy concreto desde México para el mundo. Entonces, te quiero agradecer nuevamente. Gracias, Pablo, por la pregunta o comentario. ¿Te parecen unos 3 o 4 y seguimos? Galia, después Andrés y después Ariadna y después seguimos, si les parece bien. Buenos días, doctor. Yo tengo una pregunta y sobre su país. ¿Por qué proveniendo de un país como Chile con tan bajas tasas de migración se interesó tanto por el estudio de la migración? Y otra es, ¿qué situaciones se debieron dar en Chile para que no hubiera una migración como en el resto de Latinoamérica? Eso sería todo. Gracias. Gracias, Galia. Excelente. Andrés. Hola, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias por la plática. Y bueno, yo quería igual hacer una pregunta. La redacté. Se menciona que los migrantes basan sus esperanzas en el futuro, pero para ellos no existe. No saben cuánto tiempo le resta de trabajadores en Estados Unidos. ¿Usted considera que el estudio de la temporalidad en la vida y el trabajo de los inmigrantes fuera del país no es lineal, sino cíclica? Ok. Ariadna. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por el diálogo que tuvo con nosotros, fue muy ilustrativo. Y la pregunta que yo tengo, tal vez usted ya la abarcó un poquito, pero yo sigo teniendo sigo intrigada en por qué esta tendencia de inmigración ilegal se da más en un indígena o en estados como Hidalgo o Michoacán, que están conformados en su mayoría por sectores indígenas, en contraste con, por ejemplo, habitantes de las grandes urbes como Nuevo León, México, o incluso Puebla, que me dediqué a ver algunas estadísticas y pues estos estados lo que tienen en común es que su rango de inmigración es como muy entre un medio a muy bajo, a pesar de que sabemos que también hay sectores en la Ciudad de México y estos estados que también viven bajo condiciones precarias y miserables. Gracias, Ari. ¿Te parece si abordas esas 4, Raúl, y luego seguimos con la siguiente ronda? Bien, muchas gracias, compañeros. Está muy interesante, pero creo que también fuera de mi capacidad de poder responderle algo relativamente digno ahorita mismo.
Partiría por la de Ariadna, que me parece la más vinculada con lo que hemos estado hablando ahorita. Yo tengo una impresión relativamente diferente a la que tú tienes. Habría que revisar bien qué estadísticas estás mirando y cuáles miro yo. Pero la condición de la indocumentalidad de la migración en México es general a los estados del centro y del sur, independientemente del origen rural o citadino, digamos, urbano de la migración. Lo que sucede también es que la migración México-Estados Unidos tiene un perfil predominantemente rural porque las tasas relativas de migración se vuelcan, digamos, se transforman. O sea, si en México, pongamos, la relación población urbana-rural es de 8 a 4, de 8 a 3, ¿sí? De 8 habitantes urbanos por 3 rurales. En el caso de la migración, eso se transforma y tenemos que son 8 los migrantes de origen rural por 3 respecto de los migrantes de origen urbano. Eso hace que el perfil de la migración México-Estados Unidos indocumentada sea fundamentalmente rural, ¿no? Aunque los números absolutos puedan ser más los migrantes de origen urbano. Urbano, claro. Pero si ustedes incluso lo miran en términos de el imaginario, ¿no? El imaginario que nosotros tenemos de la migración y el imaginario que ha construido Estados Unidos sobre la migración mexicana, el migrante mexicano en Estados Unidos no es el chilango, digamos. Si vemos las películas, las novelas, las series, cuando muestran a un migrante mexicano, y la maestra probablemente que tiene mucha experiencia de eso viviendo allá, lo podrá decir, el acento, el consumo, las prácticas culturales no son de las ciudades, ¿no? Quizás los migrantes documentados, profesionistas que migran a Estados Unidos, mexicanos sean de las ciudades, pero los que ocupan ese gran sector de migración indocumentada son básicamente las poblaciones del centro sur rural principalmente. Pero la condición de indocumentalidad es indistinta, a diferencia de lo que sucede con los migrantes del Bajío, de parte del Bajío y del norte de México. ¿Por qué? Porque al tener migración histórica centenaria a Estados Unidos, han vivido procesos de erradicación, de legalización de la migración, que ha permitido establecer redes migratorias legales durante muchísimo tiempo, ¿no? Abuelos de los inmigrantes o bisabuelos de los inmigrantes fueron migrantes legales que permitieron, claro, que fueron braceros que parte de ese programa estableció un proceso de legalización posterior. El último proceso de legalización de migrantes en Estados Unidos se da en los 80. De ahí en adelante no hemos tenido, claro, en el 86, de ahí para adelante no hemos tenido ningún proceso de legalización de los migrantes internacionales. Y si ustedes se dan cuenta, por la historia que les resumía antes, la migración de los estados del centro y del sur de México se dan después de esa fecha. Se dan a partir de finales de los 80 y sobre todo a partir de la crisis del 94. Por lo tanto, no han podido optar a ningún proceso de erradicación efectiva y legal, ¿no? Entonces, la condición de indocumentalidad es general a los estados del centro y del sur. Eso para la compañera Ariadna. Respecto a la pregunta de Andrés, no entendí mucho la idea, Andrés, pero yo creo que ni lo lineal ni lo cíclico, o sea, ambas son metáforas geométricas, ¿no? Lo lineal, lo cíclico, hay quien dice esta idea de lo reticular, el espiral, son siempre metáforas más o menos geométricas, que pueden hacer sentido en diferentes momentos, ¿no? Pero yo creo que la temporalidad de todo, no solo de los migrantes, ni de la
personas más jodidas del mundo, sino que de todo, incluso de los más acomodados en el mundo, las temporalidades siempre son disyuntivas, ¿no? Porque la temporalidad es, en términos conceptuales y formales, la temporalidad es la experiencia, encarnada, digámoslo así, del tiempo, ¿sí? La temporalidad no existe en el mundo, ¿no? No existe fuera de la conciencia, no existe fuera de lo que uno cree, de lo que uno piensa, de lo que uno espera, ¿sí? Las temporalidades son las formas en que nosotros articulamos eso que llamamos tiempo, que de alguna manera sí existe en el mundo. O sea, nosotros vemos que sale el sol todos los días, se esconde el sol todos los días, que tenemos que tomar clase antes de que salga el sol todos los días, ¿no? Bueno, eso existe en el mundo, ¿sí? El tiempo astrológico existe en el mundo, el tiempo de los procesos de envejecimiento de las cosas, ¿no? Del crecimiento de la naturaleza, ¿no? Todo eso existe en el mundo. La forma en que nosotros llevamos esa experiencia objetiva, si queremos llamarla así, o exterior del tiempo a nuestro interior, lo llamamos temporalidad. Por eso la experiencia de temporalidad es diferente entre los mexicanos que entre los chinos, y entre los Mazahua que entre los Yanomami del Amazonas, ¿no? Aunque el tiempo sea el mismo, ¿no? En todos los lugares sale el sol y se esconde el sol, en todos los lugares en un periodo se caen las hojas de los árboles, en todos los lugares se pueden ver ciclos astronómicos, ¿no? Pero la forma en que ese tiempo se concibe culturalmente es lo que llamamos temporalidad. Más aún, la forma en que articulamos el pasado con el presente y el futuro es la temporalidad y está situado en la cultura en la que nosotros nos desarrollamos, el momento histórico en el que nosotros estamos. Por ejemplo, ustedes como, no sé si será ofensivo hoy decirlo así, pero ustedes como millennials, como chavos, jóvenes, ¿no? No son millennials, perdón, Raúl, son Son post-millennials, ¿no? ¿Cómo se llama? Centennials. Ah, centennials, bueno. Ni conocía yo ese concepto, bueno. Bueno, pero ustedes como muchachos ya del siglo XXI tienen una forma de ver el futuro muy, muy diferente a la forma que la tuvieron sus abuelos y sus padres. ¿Sí? Hoy día el futuro, por ejemplo, es considerado un futuro de riesgo, un futuro de posibles catástrofes, de calentamiento global, es un futuro mucho más distópico respecto del futuro utópico que tuvieron sus abuelos y sus padres. Quizás muchos de sus abuelos o sus padres fueron parte de los movimientos sociales que querían la liberación de México y la utopía en México, ¿no? Bueno, eso hoy día se piensa totalmente diferente. Tanto en los futuros colectivos como en los futuros individuales. ¿Cuántos de ustedes piensan casarse en los siguientes 2 años? ¿Cuántos de ustedes van a tener hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen su casa propia? Todas esas nociones de futuro han cambiado respecto a las que tenían nuestros padres y nuestros. Por lo tanto, han cambiado las nociones de temporalidad, la forma en que llevamos el tiempo objetivo, ¿sí? Eso es lo que queramos decir, a nuestro. Entonces, nuevamente, para volver a la pregunta de Andrés, yo lo primero que diría, Andrés, y que yo peco de eso, yo estoy tratando de curarme de ese mal, muy antropológico, por cierto, de otorgarle formas críticas de pensar a la gente que uno estudia. Es decir, son los migrantes los que no tienen futuro, son los migrantes los que no pueden pensar bien hoy su futuro, son los migrantes los que están sometidos a un régimen de temporalidad que les obliga a estar viviendo al día. Bueno, y yo como profesional sin trabajo no soy igual. Un estudiante que no sabe si va a volver a clase la siguiente semana no es igual. Una madre que, bueno, todos estamos sometidos más o menos al mismo régimen de temporalidad. Entonces, lo primero que te diría, no a ti por tu pregunta, sino porque es una cosa generalizada, incluso en las ciencias sociales, muy, muy generalizada, y quizás con más fuerza en la antropología, esta idea de exotizar al otro y pensarlo en la antípoda de quien escribe. La incertidumbre del futuro es general a ustedes como dijeron, centennials, a ustedes como
como muy jóvenes, como para una madre de 40, 50 años, como para una persona que acaba de terminar su doctorado y está con un horizonte muy incierto respecto de lo que le va a venir, como para un muchacho que acaba de terminar la prepa. Por lo tanto, no asignar o asignar categorías de temporalidad en las antípodas respecto de quién mira a quién es mirado, ¿no? Y finalmente, yo lo que creo es que todos necesitamos, y esto es una cosa que nosotros, también la doctora Coco es parte de ese seminario, en nuestro seminario del tiempo en la UNAM, tenemos algunas compañeras, y es raro, quizás ya podamos conversar en otro momento de eso, pero sobre todo las mujeres que siempre nos bajan así y nos traen a la realidad, a los compañeros que en ese seminario a veces son muy, muy enrollados con los temas, nos traen a la idea de los elementos mínimos de existencia. Ahí tenemos una compañera que se llama Alejandra Basúa, que ha estudiado mucho también estos temas, y ella nos dice, todos necesitamos soportes mínimos de certidumbre. ¿Sí? Nadie vive en una incertidumbre completa respecto del futuro. Todos necesitamos saber que mañana va a amanecer, necesitamos saber que mañana vamos a tener algo para comer, necesitamos saber, bueno, esas certidumbres mínimas se arraigan en esperanzas concretas, y si ustedes en el texto lo pueden ver, en el texto que yo escribí, que les pasé, para mí esas esperanzas concretas son las que orientan los posibles retornos. Son esperanzas tan concretas como concreto es el cemento con el que se construye una casa para el futuro. Son esperanzas tan concretas como querer que los hijos tengan una mejor educación que la que ellos tuvieron y que se vieron obligados a ir a Estados Unidos en condiciones de indocumentalidad. Esas esperanzas concretas son las que asientan futuros a corto plazo, no son futuros de ensoñaciones así utópicas, son futuros vividos, son futuros que la gente hace presente, ¿sí? Son futuros inmediatos sin los cuales el presente no tendría sentido. Piensen ustedes qué sentido tendría para un hijo, por ahí la compañera que intervino varias veces que dice que su padre está en Estados Unidos. ¿Qué sentido tendría el esfuerzo de ese padre sin pensar que lo que está haciendo tiene sentido para su hija, tiene sentido para su familia y tiene sentido para él mismo, que espera algún día regresar, que espera algún día hacer algo con todo ese esfuerzo? Esos sentidos son sentidos muy concretos y son sentidos que establecen compromisos que nos posibilitan vivir el presente. Nosotros el presente lo establecemos a partir de compromisos concretos. Y no ideas de compromiso en el sentido abstracto del término, sino en el sentido más concreto, ¿no? Nosotros nos comprometemos con nuestros cuerpos cada vez que lo alimentamos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero esa idea de temporalidad son más en las que pienso, Andrés, no en la necesidad de establecer metáforas generalizadas con el tiempo, ¿no? Entonces, yo no pensaría que son ni lo uno ni lo otro, ni lineales ni cíclicas. Pensaría en esta idea que unos antropólogos de la India, en Estados Unidos, llevan trabajando mucho tiempo, que hablan de las temporalidades disyuntivas, ¿no? Contradictorias, enfrentadas, ¿sí? Es como lo que uno mismo, ¿no? Uno mismo vive esta temporalidad disyuntiva. Cuando la pareja de uno, sus novias, sus novios les piden mayor compromiso, uno dice, no, es que no quiero proyectarme tanto al futuro, pero resulta que estás cursando una carrera que dura 4 años y luego quieres hacer una maestría y luego un doctorado. Para algunas cosas nos proyectamos al futuro, para otras no, ¿no? Entonces, todos vivimos esas temporalidades disyuntivas, ¿no? Para Galia, está interesante tu pregunta. Yo no sabría decirte muy bien qué es lo que sucede con Chile. En principio, podríamos decir que, a diferencia de lo que sucede con México, nosotros no compartimos una frontera que sea un marcador diferencial económico,
político y temporal tan agudo como es marcadora la frontera México-Estados Unidos. La frontera México-Estados Unidos es quizá en el mundo la frontera más marcadora de desigualdad económica, de niveles de desarrollo, ¿sí? O sea, casi siempre eso que llamaron alguna vez el tercer mundo con el primer mundo casi siempre está separado por un océano, por un mar, por un desierto. En México está, o sea, en el caso de México-Estados Unidos, está separado por una línea imaginaria, ¿sí? La gente que vive en El Paso, o cerca de la frontera, en menos de 40 minutos pasa desde situaciones casi de la edad del feudalismo, digamos, de gente que vive en condiciones premodernas prácticamente, al primer mundo desarrollado y todo ese discurso, ¿no? Bueno, Chile no tiene eso, pues Chile comparte fronteras con países que históricamente han vivido en condiciones económicas más o menos similares, con la particularidad de la primera parte del siglo XX, donde Argentina tuvo un despliegue económico que la instaló como la Europa de América, ¿no? Si ustedes conocen Buenos Aires o tienen oportunidad de ver videos de Buenos Aires, van a ver que Buenos Aires tiene una arquitectura muy similar a las capitales europeas, tiene prácticas culturales muy similares, lleno de librerías, lleno de teatros, de cafés, ¿no? Bueno, eso Chile no lo tuvo, pero lo que pasa entre Chile y Argentina es que nos separa una cordillera grandísima que cruzarla no es tan fácil, digamos. Entonces Chile ha vivido en una condición más o menos de aislamiento respecto de su condición geográfica, por una parte el mar, por otra parte la cordillera, que es una mole inmensa, digamos. La cordillera es más ancha que Chile. Si ustedes miran el mapa en Chile, Chile es bien delgadito, y la cordillera es más ancha que Chile, es decir, que tendría que ancha en el sentido de Chile, entre cordillera y mar, la cordillera es como un Chile y medio, ¿no? Entonces es muy difícil cruzarla. Por el norte tenemos el desierto más árido del mundo, por lo tanto cruzar ese desierto también, además cruzarlo ¿para qué? Para ir a Bolivia o a Perú, que siempre han estado en condiciones económicas un poco complicadas, ¿no? Entonces quizás eso hace que Chile no haya tenido una migración importante y que también no haya sido receptor de población migrante importante durante gran parte de la historia. A principios del siglo XX, México, o sea, Chile, como otros países de Latinoamérica, comienza a recibir población colonia europea, población pobre que llegó desde eso que hablábamos al comienzo. Mira cómo podemos enlazar la historia. Cuando hablábamos de los procesos de acaparamiento de tierra y despojo de tierra a los campesinos para el establecimiento de las industrias, hizo que muchos de esos campesinos migraran al sur, ¿no? Muchos de los que llegan a construir Estados Unidos, al sur de Brasil, aparte de Argentina, en el caso de los italianos, a Chile, en el caso de los alemanes, son gente que eran campesinos despojados de sus tierras, empobrecidos por el proceso de desarrollo capitalista industrial en sus países, ¿no? Pero Chile nunca fue un receptor importante de migración hasta comienzo del siglo XXI, donde la migración primero peruana, luego boliviana crece mucho y en el último tiempo la población haitiana. Hoy día Chile es uno de los países de mayor recepción de población haitiana, lo que ha causado una serie de cosas novedosas, entre otras que en Chile la presencia afro nunca fue tan importante, digamos, porque Chile siempre fue periférico en la colonia, entonces no recibió población esclava básicamente, o muy poquita. Es difícil que ustedes encuentren un chileno de mi edad, por ejemplo, moreno, como si lo encuentran en Colombia, en Perú, en Brasil o incluso en México. Básicamente pues no tuvimos población africana durante la colonia, o no tuvimos en gran proporción. Pero en el último tiempo sí, hoy hay niños y adolescentes chilenos afros, que son hijos de o colombianos del Pacífico, que también han llegado mucho del Pacífico colombiano, o de haitianos, ¿no? Y hay un momento de la historia también donde hay una migración particular, si queremos decirlo así, de chilenos en el mundo, que es durante la dictadura, que es una migración que más bien es exilio, ¿no?
El exilio de chilenos que salieron de Chile por las condiciones de la dictadura de Pinochet hizo que chilenos se repartieran en el mundo. Pero en general, por ejemplo, los chilenos que van a Europa o que llegan a Estados Unidos, a Canadá, incluso a México, eran chilenos clase mediero, de clase media o clase media alta, de izquierda y todo, pero de un poder adquisitivo, no era esta migración pobre por condiciones económicas. Hubieron desde luego militantes de los partidos de izquierda perseguidos por la dictadura, pobres, obreros, sindicalistas, emigraron, pero ellos emigraron a Argentina básicamente, porque si ustedes conocen un poco la historia del Cono Sur, cuando Chile entra en dictadura, todos los otros países están en dictadura, entonces tampoco es muy seguro irte a refugiar a otro país fronterizo siendo de izquierda, ¿no? Y lo de Pablo, muy interesante tu pregunta, pero también muy, muy compleja. El otro día escuchaba un analista que decía algo que me pareció bien interesante. Decía, prefiero ser historiador y cronista que pitonizo, ¿no? Que gente que ve el futuro, ¿no? Entonces es difícil a veces decir cómo podemos pensar la segmentación étnico-racial después de la pandemia. De existir el capitalismo, de seguir existiendo el capitalismo después de la pandemia, la segmentación étnico-racial va a seguir existiendo, porque el capitalismo en sí no se puede entender sin la segmentación étnico-racial del trabajo, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando hablamos de esta idea de la acumulación primitiva, que yo les hablaba al comienzo de esta exposición, es una idea que en el pensamiento marxista, por ejemplo, nunca ha desaparecido. Y es una idea que está en constante discusión. Marx, o cuando leemos los textos de Marx más desde un punto de vista histórico, Marx y Engels, Lenin también, de alguna manera, pensaron la acumulación primitiva como un momento fundante en la historia del capitalismo, un poco como yo se la expuse. Fue el momento necesario para el despliegue de la industria, para el despliegue de la sociedad moderna. Autores posteriores a Marx, entre ellos una autora que las compañeras feministas todos debiésemos revisarla, pero en particular las compañeras feministas, que se llamó Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo discutía con los marxistas de su época, todos hombres, por cierto, y ella decía que la acumulación primitiva no era una cuestión originaria en el capital. La acumulación originaria o primitiva era constante en la historia del capital. El capital, decía ella, siempre necesita una fuera. ¿Por qué? Porque el capital siempre está en crecimiento, ¿sí? Y para crecer, cualquier cosa que necesite... ¿Sí vieron la película del Gran Pez? ¿Sí? Bueno. Algunos sí. La historia del señor del joven que tiene que salir de su pueblo porque empezó a crecer y el pueblo se le hizo pequeño, ¿no? Bueno, así es el capital. El capital va creciendo, 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 y por lo tanto siempre necesita un exterior, siempre necesita una afuera con fuerza de trabajo, con tierras para cultivar, con bosques para explotar, con espacios para poner su industria. Bueno, ese afuera hace que los procesos de acumulación primitiva sean constantes, decía Rosa Luxemburgo, y explican, decía ella, el colonialismo, ¿sí? El colonialismo sería impensable sin creer que los procesos de acumulación son constantes. Esto lo decía Rosa Luxemburgo en la década del 20, del 30 del siglo pasado. Pero ha sido una idea que, para pensar la globalización, por ejemplo, ha retomado un geógrafo crítico que se llama David Harvey. David Harvey ha recuperado esa idea para decir que los procesos de acumulación son constantes, incluso en los países desarrollados, ¿sí? En los países desarrollados, por ejemplo, lo que nos dice, o en los países ya industrializados, lo que nos dice David Harvey, lo que se necesita es destruir parte del capital para instalar en él nuevos capitales que permitan la reproducción misma del capital. Los procesos de privatización, por ejemplo, son procesos que destruyen para construir algo nuevo ahí, ¿sí? Nuevas dinámicas del capital. Bueno, todo esto lo digo porque el capitalismo en sí
no se puede pensar sin la segmentación étnico-racial del trabajo, porque además la división internacional del trabajo también es parte de esa segmentación étnico-racial. Vinculándola a la pandemia, por ejemplo, toda esta discusión que hubo respecto de la intención de ocupar a África como cobayas, como conejillos de India para probar las vacunas contra la pandemia. No sé si estuvieron al tanto de esas discusiones. Bueno, eso tiene que ver con que el mundo sigue pensando un lugar donde la población puede someterse hacia riesgo en relación a población que no puede someterse hacia riesgo. Entonces, las condiciones del capitalismo van a hacer que la segmentación del capital y del trabajo a nivel racial y étnico se continúen en el mundo post-pandemia e incluso que se agudicen en algunos casos, ¿no? Que se agudicen en algunos casos porque las crisis económicas o los procesos de crecimiento económico tienen dos pivotes, digamos, fundamentales, ¿no? Que posibilitan abaratar el proceso de producción. El principal, estudiado por Marx, estudiado desde Marx siempre, ha sido el del trabajo, ¿no? Abaratar el precio del trabajo posibilita abaratar el proceso de producción y producir mercancías más baratas y poner esas mercancías baratas en circulación y al ser baratas promover el consumo, ¿no? Bueno, entonces abaratar el precio del trabajo y la segmentación posibilita eso. O sea, que el trabajo lo hagan migrantes indocumentados es mucho más barato a que lo hagan profesionistas nacionales en Estados Unidos, ¿no? Entonces, abaratar el trabajo. Pero el otro pivote que quizás no alcanzó a estudiar Marx porque no era su época, digamos, pero que lo ha estudiado desde Karl Polanyi hasta ahora, es el del medio ambiente, ¿no? Tener mercancías baratas, poder explotar el agua, poder contaminar los cielos donde se permite, hace que las mercancías sean más baratas. Eso explica la deslocalización de las empresas. Las empresas que hoy reclama Trump, que no están en Estados Unidos, no se fueron porque querían apoyar al desarrollo del sudeste asiático o porque les gustaba más el clima en México. Se fueron porque en México y en el sudeste asiático y en África era más barata la mano de obra, pero también estaba más permitido contaminar. Por lo tanto, era más barato producir ahí porque se podían ocupar una serie de químicos baratos que en otros lugares han sido prohibidos, ¿sí? Y eso tiene todo que ver con ahora. Ahorita mismo, por ejemplo, en México se está discutiendo lo del glifosato. ¿Han escuchado esas discusiones, no? Hoy día mismo se está discutiendo la cuestión del glifosato y tiene que ver con cómo estamos pensando la producción de alimentos en el mundo post-pandemia. Entonces, esos dos pilares, por una parte, el abaratamiento de la fuerza, de la mano de obra, de la fuerza laboral, y el acceder a materias primas baratas y a territorios donde se puede contaminar sin pagar altos precios, son parte también de la segmentación, ¿no? Porque esos territorios están ocupados por grupos étnico-raciales determinados que nunca o casi nunca son los grupos de los países centrales. Si ustedes, por ejemplo, leen sobre literatura inglesa de los años 80, 90, o ven películas de aquellos años, de los 70, 80, se van a dar cuenta que la producción minera en Inglaterra, sobre todo de carbón, era súper importante, ¿no? La producción de carbón en Inglaterra. Hoy día no hay ni una sola mina de carbón en Inglaterra, pero ello no quiere decir que los ingleses no consuman carbón, siguen consumiendo mucho carbón. El tema es que es caro y pagar los costos ambientales que significa producir carbón en Inglaterra. Por eso las industrias del carbón están todas fuera, las minas del carbón. Las principales compañías mineras en el mundo son canadienses. Todos los conflictos mineros en México, por ejemplo, son con compañías canadienses. Si ustedes van a Vancouver, si van a cualquier ciudad en Canadá, no van a encontrar un rastro de contaminación minera. Son lugares prístinos, ¿no?, para fotografiar.
Bueno, pero todos esos capitales se han movido de ahí, con excepción de Alberta, ahí, que tiene sus cosas, pero el resto, toda la industria minera canadiense está afuera, ¿no? Entonces la segmentación étnico-racial que se reproduce en esta segmentación territorial también de qué lugares se destinan. Hay una cosa que los ecólogos políticos llaman, que se llaman zonas de sacrificio, ¿no? ¿Qué zonas del mundo sacrificar? Está definido desde la lógica del capital. Se segmenta el mundo. Hay zonas donde su población y sus territorios pueden ser sacrificados y otras zonas que tienen que protegerse porque valen más, porque su población vale más, porque su conservación vale más en la lógica del capital. Creo que esas eran todas las preguntas, ¿no? Sí, muy bien. Seguimos con Alberto, Alejandra y Erika, por favor. Y Carlos, ¿se anima? Muy bien. Alberto, Alejandra, Erika y Carlos, por favor. Hola, muy buenos días, doctor. Gracias por la plática que se nos acaba de dar. Bueno, mi pregunta es, en años recientes se han registrado un amplio número de migrantes de origen centroamericano que cruzan la frontera de México a Estados Unidos. Algunos optan por quedarse en México. ¿Esto representaría a largo plazo una problemática a nivel social y o empleos nacionales? ¿Quién seguía? ¿Alejandra? Sí, buenos días. Buen día, Alejandra. ¿Ya procedo con mi pregunta? Sí, adelante, por favor, claro. Bueno, la mía era que si además de la barrera del lenguaje, el proceso migratorio de las comunidades indígenas es diferente al de otros grupos vulnerables. Por ejemplo, la migración de las personas trans, como migrantes trans de Oaxaca o de Honduras, mujeres, niños y personas que migran desde una ciudad y no desde comunidades rurales. Gracias, Alejandra. Erika, y vamos a también. Adelante, Erika. Sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, doctor, por la plática. Fue muy esclarecedora y estoy segura de que mis compañeros y yo nos llevamos grandes aprendizajes y nuevas perspectivas sobre el tema de la migración y el trabajo translocalizado. Bueno, mi pregunta sería, entendiendo la migración como fue planteada en esta plática y en el texto, como una base del capitalismo, que sin la migración o sin la fuerza de trabajo llevada a otras naciones, no fluye el capitalismo de forma natural o orgánica, y la cultura como algo que está en constante movimiento, deberíamos entender al proceso de desplazamiento forzado o al proceso migratorio como un proceso que fomenta la creación o suma a las culturas originarias cuando éstas se trasladan a otras naciones o a otros lugares, o en cambio destruye o afecta al desarrollo de estas culturas, porque sabemos que esta multiculturalidad muchas veces sí tiene un trasfondo como pacífico en el que según compartimos en la globalización, pero realmente pues muchas veces es una lucha y una imposición. Lo vemos con la sociedad de consumo en la que estamos viviendo, que se está volviendo nuestra cultura de todas las naciones. Tal es el caso de los 60 pueblos indígenas que están establecidos en la Ciudad de México, pero que están perdiendo por las nuevas generaciones sus tradiciones, ya que ellas, por la represión que hay o esta actitud de segregación hacia ellas, prefieren abandonar estas tradiciones y estas cosas que los ligan a sus orígenes para tratar de ser mejor aceptados en la sociedad. Pero me causa esta pregunta porque veo que en el estudio que se hace en el ensayo, nos relacionan con la cultura de este valle, pero cuando se van ellos a Estados Unidos, a pesar de eso, tienen relaciones, tratan de mandar dinero, tratan de mandar ingresos, de seguir presentes en su cultura y en su sociedad. ¿Qué influye? ¿Será que el movimiento tal vez de algunos otros pueblos sea interno en la nación mexicana y que cuando nos separamos más nos sentimos más cercanos a nuestra nación y a nuestra cultura? Muchísimas gracias por la pregunta, Carlos, y después tomamos también la de Miriam, por favor, sí, adelante, Carlos.
Buenos días, doctor. Primero, bueno, mi pregunta consiste en lo siguiente. En lo que podríamos llamar como la agenda resolutiva del sistema capitalista neoliberal, ¿usted cree que dar solución a los flujos migratorios forzados es algo que se considera, o sea, dentro del propio sistema, o es acaso un daño colateral que los gobiernos quieren correr al seguir con un modelo neoliberal? Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Miriam. Sí, a mí me llamó, bueno, primeramente darle muchísimas gracias por la plática que nos ha dado. Y a mí me llamó la atención el concepto de la migración como un proyecto comunitario, como algo que es compartido por muchas personas. Y quería preguntarle si nos podía hablar un poquito más sobre la movilidad social. Yo comprendo que para la generación pasada es un poco más difícil construir como una carrera universitaria o estudios que les permitan subir su nivel, pero en el caso de estos niños que pues ya cuentan con una nacionalidad estadounidense, ¿cómo sería el proceso? ¿Estudian la universidad allá y regresan para construir aquí un patrimonio más grande? ¿O se quedan allá y tratan de llevar a su familia? Y también quería preguntarle si nos puede comentar un poquito más sobre cómo fue su experiencia haciendo su investigación doctoral con una comunidad otomí. Si tienen como particularidades que nos pudiera contar o algo así. Excelente, muchas gracias, Miriam. Adelante, Raúl. Bien, gracias nuevamente por las preguntas. Trataré de ser un poquito más sintético ahora. ¿Quién fue el primero? El primero que preguntó fue Adriana, ¿no? Yo. Alberto. Alberto. Yo no sabría muy bien cómo responderte, Alberto, porque no es un tema que haya estudiado, y lo que te puedo decir es como lo que pensamos más o menos todo a partir de lo que más o menos nos llega y podemos leer. Todavía la migración, bueno, es difícil tu pregunta. Bueno, yo pensaría, primero, todavía la migración centroamericana que se establece en México no es de una proporción tan significativa, digamos, ¿no? México ha sido y sigue siendo un país receptor, un país generoso, solidario con los migrantes internacionales, quizás menos abierto a la migración centroamericana por cuestiones ahí de rencillas que ustedes tienen o que se cree que se tienen entre mexicanos y centroamericanos, pero en general México es un país muy abierto a la migración. Por eso no fue tan descabellado que López Obrador durante sus primeros meses de gobierno le hablara con tanta calidez a los centroamericanos ofreciéndole este país para que vinieran acá a buscar alternativas, ¿no? Entonces, bueno, pero no sé si el número de migrantes centroamericanos vaya a afectar importantemente la estructura político-económica mexicana. Creo que hay otros focos más bien que están complicando la realidad política. Lo que sí creo es que en algún momento se va a tener que clarificar el papel geopolítico que va a ocupar México en la contención de la migración hacia Estados Unidos. Yo, cuando escuchaba los primeros discursos de López Obrador y las primeras especies de negociación, de tira y afloja que tuvo con Donald Trump, cuando Donald Trump amenazó con cerrar la frontera si no se detenía la migración, era muy similar a lo que estaba pasando en la Unión Europea respecto de Turquía. Turquía se ha vuelto, junto con Grecia, se han vuelto los espacios de contención de la migración africana hacia Europa, ¿no?
Los campos de refugiados en Turquía son inmensos, los campos de refugiados en gran parte de Grecia también. Pero eso se formalizó, o sea, Turquía se pactó que Turquía y que Grecia asuman ese papel. Turquía, a partir de su lugar, posible lugar en la Unión Europea, y Grecia a partir de la renegociación de la deuda y de todo lo que se vivió a partir de la llegada de Tsipras al poder, ¿no? Ahí fue claro, o sea, no hay medias tintas en eso. Turquía y Grecia asumieron un papel respecto de la migración que se traduce en ciertos beneficios para los países respecto a lo que puede aportar la Unión Europea, ¿no? En el caso de México, todo esto no ha sido clarificado, todo ha sido más o menos bajo, entre cuatro paredes, digamos. Si la situación continúa como está, mucha gente, por ejemplo, crítico a López Obrador, dice que Trump cumplió su promesa. Trump sí construyó un muro, solo que el muro no lo construyó en el norte de México, lo construyó en el sur de Chiapas, ¿no? El muro de migrantes, yo les decía que la migración México-Estados Unidos hoy es cero. Entonces, por más que Donald Trump tenga esos desliz y cuando hable de migración indocumentada siga pensando en México, la migración indocumentada importante ahora es de centroamericanos, de africanos que llegan por Centroamérica y que quieren cruzar México, de cubanos también, y de sudamericanos que cruzan todo el continente. Hoy día la migración mexicana no es significativa, ¿no? Entonces es un discurso político, ideológico, seguir culpando a México de la migración. Bueno, pero les decía, si la migración hoy día es cero, seguir fortaleciendo la frontera norte de México y la frontera sur de Estados Unidos no tiene sentido. Y lo que se ha hecho, y que ha sido evidente, por ejemplo, con el traslado de la Guardia Nacional a la frontera sur, es fortalecer la frontera sur para impedir esta oleada migratoria centroamericana. Entonces, lo que yo sí creo que es un problema, Alberto, más que la cuestión económica en México ahorita mismo, y en los siguientes años, es el clarificar y establecer con claridad cuál va a ser el papel geopolítico de México. Si con la renegociación del tratado hay cláusulas que obliguen a México, por ejemplo, a establecer la frontera, porque si ustedes recuerdan, a principios del año pasado, toda esa discusión estuvo, la idea de establecer a México como un tercer país seguro. No sé si recuerdan que ocupó todas las planas y después desapareció del debate, pero eso tiene que hacerse porque la situación no puede ser irregular como ha sido hasta ahora, tiene que clarificarse, ¿no? Incluso por una cuestión de respeto al derecho de los migrantes, a los derechos humanos de los migrantes. México no puede o no debería transformarse en un país policial respecto a los migrantes que ocupan México como tránsito, ¿no? Pero bueno, eso tiene que clarificarse. Ese es mi punto. No, lo que debiese pasar ahorita mismo es que, y por eso digo, o sea, existen estos símiles respecto de Turquía, respecto de ¿cuánto se llama? De Grecia. Existen también cosas que son mucho anteriores a eso, que son con oleadas anteriores de migrantes africanos, magrebíes sobre todo, y subsaharianos, en el caso del establecimiento de controles migratorios en los países mediterráneos de África, por ejemplo, o en las colonias de España, en esos lugares, ¿no? Eso existe en el derecho internacional, existen los acuerdos internacionales, pero son claros, digamos, y ahí se puede tener control. Por eso digo que tienen que ser claros, porque para el respeto a los derechos humanos de los migrantes, para el seguimiento, el estudio de eso, la cuestión tiene que ser clara, no puede ser improvisada solo, ¿no? Y la norma tiene que ser clara. Entonces, eso creo que es el problema ahorita mismo. La respuesta de Alejandra ahorita mismo me queda del todo grande, no sabría mucho qué decir, Alejandra. Creo que, y eso me imagino que lo van a ver con
la doctora en las próximas sesiones, porque ella es especialista en ese tipo de análisis. Las condiciones de vulnerabilidad, si queremos ocupar esa palabra, se acrecientan respecto de las vulnerabilidades que tú acumulas. O sea, si tú eres migrante indocumentado es un nivel de vulnerabilidad, pero además si tú a eso le sumas que eres indígena y no hablante de la lengua al país que migras, es todavía peor. Pero además si eres mujer es peor tantito. Y además si eres trans o eres integra un grupo minorizado, discriminado, todo lo demás, todo eso aumenta. Entonces yo no tendría mucho más que decirte, y creo que cuando veas lo de la raza y lo de los análisis ¿cómo se llama? Interseccionales van a poder discutir el punto que te interesa, Alejandra. Pero además creo que lo que apunta debiese ser agenda de investigación, ¿no? Hasta ahorita no aparecen con fuerza en los estudios migratorios la cuestión de la migración de transexuales, la migración lésbico, no, todavía no aparece con fuerza, pero creo que es un punto súper importante, ¿no? Súper importante por las condiciones del cruce, además, ¿no? Pero eso, no podría mucho más que decirte. Lo de Erika, le agradezco su pregunta y tiene mucho que ver con el interés de mi trabajo. Si la migración fortalece o deteriora a las comunidades locales, yo no diría ni lo uno ni lo otro. Creo que todo debiese manejarse a nivel de hipótesis. No es que se puede establecer determinar que o destruye o fortalece. Tenemos casos, por ejemplo, donde el establecimiento de eso que los migrantólogos llaman comunidades transnacionales ha sido fundamental para el establecimiento y el reflorecimiento cultural de prácticas, tanto en las localidades de origen como en las localidades de destino, ¿no? Fiestas patronales que se celebran lo mismo en Oaxaca que en California, práctica por ejemplo, hay un migrantólogo del CIESA que ha nombrado su trabajo como la economía de la nostalgia. Y él dice que, bueno, que ya son gente del Bajío, entonces migrantes ya de segunda, tercera generación mandan a sus hijos a conocer los pueblos de sus padres, de sus abuelos, porque ahí está todo su origen, ahí está lo que tienen que aprender. Los niños que vienen de ciudades, ¿no? De ciudades de Estados Unidos, llegan a las comunidades y aprenden a montar a caballo, aprenden todo el tema del jaripeo, las mujeres aprenden a cocinar con la abuela, aprenden las recetas, y se produce toda una dinámica de intercambio, de intercambio económico incluso, ligado a esta idea de la nostalgia, a esta idea del recordar, y eso ha promovido un fortalecimiento de las localidades de origen y un reforzamiento de la identidad también, porque ellos ven que los que vienen de afuera valoran también aquello que muchas veces los que se fueron porque por eso mismo no veían que sus comunidades no se desarrollaban en algunos casos, ¿no? Entonces, las comunidades transnacionales en general fortalecen ambos lugares de la diáspora. Fortalecen porque además las luchas por la incidencia política de los migrantes en el lugar de destino se hacen a partir de su identidad, no se hacen a partir del deseo de integración que anula la identidad. Si ustedes ven, por ejemplo, hoy día las luchas por el reconocimiento de los migrantes en Estados Unidos de origen mexicano, no niegan su condición de mexicanidad. Incluso la explotan desde un punto de vista afirmativo y desde el punto de vista incluso de un esencialismo estratégico, ¿no? Incluso gente que uno pensaría que no tienen esa mexicanidad tan prístina o tan esquemática en la que uno piensa, ¿no? Tan icónica. Si piensa uno en la lucha de los Dreamers, por ejemplo, la explotación hoy de su identidad mexicana, de
de porque sus padres llegaron con esfuerzo y de que ellos son trabajadores igual que sus padres y que aportan a Estados Unidos y que el que sean hablantes de español y de inglés es un aporte a Estados Unidos y todo lo demás, es importantísimo porque eso de alguna manera fortalece ambos espacios de la diáspora y lo mismo en las localidades de origen. Entonces, eso no quiere decir lo contrario. Hay también casos contrarios de comunidades vacías por la migración, comunidades avejentadas por la migración. Antes de este retorno de 2008, por ejemplo, en la comunidad en la que yo estudio, los migrantes que comenzaron a salir a Ciudad de México fueron los que lucharon por que se estableciera la escuela. La generación de los que hoy tienen entre 40 y 50 años son todos bilingües, en otomí y en español, y son todos alfabetizados. No hay ningún analfabeta, a diferencia de la generación anterior. La generación de sus padres eran muchos monolingües en otomí, habían bilingües, la mayoría de los bilingües eran analfabetas, ¿no? La generación que viene después son todos alfabetizados. La generación que viene inmediatamente después, es decir, los que hoy tienen, que están llegando a los 50 recién, son incluso gente que tiene estudios superiores, muchos maestros, por ejemplo, gente dedicada al tema de la ingeniería y la agronomía, ¿no? En una comunidad muy pequeñita y profesionista, pero eso comienza a desvanecerse cuando comienza el ciclo migratorio importante. ¿Por qué? Porque la gente vio que en lugar de la opción de estudiar, lo mejor era irse. Entonces, había gente que terminaba la secundaria y se iba. Había gente que incluso terminando la primaria se iba, niños, adolescentes, o gente que dejaba de estudiar y se ponía a trabajar terminando la secundaria para juntar la lana que necesitaban para el cruce, para los polleros y para llegar a la frontera norte. Por lo tanto, se dejó la educación y se optó por el proyecto migratorio. Eso afecta desde luego a las comunidades locales. Hoy día, con la migración de retorno y al ver ese proyecto migratorio más o menos frustrado, hay una nueva opción por la educación también, me imagino, ¿no? Entonces, yo pensaría ambas posibilidades, pero también ambas posibilidades que van a depender de las condiciones de quién migra, de las condiciones étnicas también. En las comunidades, o sea, o la mayoría de las comunidades transnacionales que se han estudiado en México son de origen indígena, ¿no? Y son de origen indígena porque quizás ahí las nociones de pertenencia están mucho más arraigadas. Si ustedes migran desde Ciudad de México, desde el Estado de México, quizás no tengan ninguna ligazón con su territorio más que la familia que queda ahí, ¿sí? Pero los indígenas no, los indígenas tienen una relación fuerte con sus comunidades que tienen que seguir cultivando y por eso se continúan estos lazos. Otra cosa que también se ha dicho en los estudios de migración, Patricia Arias, por ejemplo, una migrantóloga excepcional, ha trabajado sobre eso, es tratar de ver hasta cuándo se mantienen estos lazos. En muchos casos, en el Bajío, por ejemplo, en lugares de migración histórica, se estudió que ya a la segunda generación ya esos lazos empiezan a ser más débiles. ¿Por qué? Porque la gente ya se casa allá, hace su vida allá, se mueren los padres, ya no tienen mucha relación con... Pero en el caso del centro sur, se cruzan dos cosas. Una, que la mayoría son indígenas y de origen rural, y la otra es que es una migración relativamente nueva. Entonces no tenemos todavía el caso o no está tan fuerte el tema del envejecimiento de los migrantes. Todavía los migrantes son relativamente jóvenes, ¿sí? Los hijos, por ejemplo, de los que yo les hablaba, por eso están en una situación de espera respecto de la pregunta que hacía Miriam, porque son niños todavía, ¿no? Tienen 10, 12 años, volvieron en el 2008, algunos bebés, ¿no? A partir del 2008. Entonces son niños todavía, ¿no? Habría que esperar qué sucede, pero es muy probable que la cosa no varíe, ¿no? Porque en el caso de las poblaciones del Bajío de origen rural, a diferencia de los de origen urbano, y algunos de origen indígena, la condición de continuar con esta gestión de la ausencia que yo le llamo, se mantiene.
se mantiene al punto que ha movilizado también toda una economía en Estados Unidos, ¿no? Respecto de los productos típicos de la zona que hoy se encuentran en supermercados. Entonces, es un tema abierto también por la novedad de la... En migraciones históricas, por ejemplo, de europeos a América, se han dado casos diferentes, ¿no? Se han dado casos diferentes. Los españoles, por ejemplo, en general mantienen vínculos, los italianos no tanto, ¿no? Hay poblaciones en México, en Brasil, que son migraciones de la Italia antes de la unificación italiana. No sé si ustedes han escuchado del dialecto, sí, del dialecto véneto. El véneto es un italiano antiguo que se hablaba en la zona de Venecia, de lo que hoy es Venecia, que gente que emigró hacia el sur de Brasil o a algunos lugares de México, que siguen hablando el véneto, pero que no tienen ninguna relación con sus lugares de origen. Bueno, entonces pueden ser las dos cosas. Respecto a lo de Carlos, yo creo que en general hasta ahorita esta situación de poca voluntad política respecto al tema migratorio es general, ¿no? Ha sido útil para la economía, ha sido útil para el modelo, ¿no? Pero eso es insostenible en el largo plazo, ¿no? Es insostenible en el largo plazo porque estalla por sí sola. Por ejemplo, pensemos en el caso de Francia. Francia durante mucho tiempo mantuvo el tema de la migración, sobre todo magrebí y árabe a Francia, pues como un tema menor. A nadie le interesaba mucho qué pasaba con esa gente, a nadie le interesaba mucho cómo iba a ser la integración de esos, mientras vivieran en las periferias y siguieran con sus lógicas culturales, no había problema. Pero cuando llegaron ya las generaciones de descendientes nacidos en Estados Unidos, que hablaban árabe, pero además hablaban francés, que fueron a la escuela, que algunos fueron a las universidades y comenzaron a demandar sus derechos políticos, ¿no? Al punto de tener sitiada París durante, no sé, ustedes todavía no nacían, pero a principios de los 2000 hubieron momentos en que las periferias de París, todas ocupadas por población árabe, se levantaron y se mostró que la cuestión migratoria en Francia era un problema, que este proceso de afrancesamiento de las personas no se estaba logrando, el afrancesamiento forzado, que la integración no iba a ser automática, que se necesitaban políticas efectivas de integración de esa población, incluso de la solidaridad que esa población manifestaba con los procesos de sus propios países, cosa que por cierto ya se había manifestado mucho antes durante los procesos de liberación de Argelia, por ejemplo. Pero bueno, más contemporáneamente en esto que les hablo, ahí durante mucho tiempo en Francia no se habló del tema, nadie discutía, todos asumían que con que aprendieran francés y fueran a la escuela, la cosa estaba resuelta, ¿no? Pero estos levantamientos demostraron que no. Y la situación, la alta conflictividad étnica que existe en Francia hoy, en especial en los sectores más suburbanos de las grandes ciudades francesas, tiene que ver con la poca atención que se le ha dado al proceso. Entonces, en ese sentido, estos procesos son insostenibles. Incluso cuando se han tomado medidas, como en el caso que les decía de Turquía y de Grecia, son insostenibles porque tú no puedes convertir a un país entero en un campo de refugiados. Los campos de refugiados son cada vez más grandes, ¿no? Hay que tomar decisiones. Hoy día mismo en Italia, por ejemplo, se está procesando a parte del equipo del ex primer ministro italiano por mantener un barco varado en el Mediterráneo, ¿no? Y no permitirle el acceso. Bueno, eso es posible porque no hay una decisión política de cómo enfrentar esto de la migración masiva, indocumentada, hacia los países centrales, ¿no? Entonces, yo creo que en el corto plazo va a seguir siendo como está ahorita, pero que es una situación insostenible, que va a estallar. En Chile, por ejemplo, lo que les decía a partir de la pregunta de Galia, ya se ha tenido que comenzar a formalizar la migración de haitianos, la migración
peruanos, la migración de colombianos, precisamente porque hay momentos en que la situación de indocumentalidad, de informalidad es ya insostenible, ¿no? Y luego de eso, cuando pensamos en procesos reproductivos de las propias sociedades, ¿sí? Se vuelve todavía más urgente definirlo. Por ejemplo, cuando pensamos que dentro de pocos años la población mayoritaria en Europa no va a ser de origen europeo, ¿sí? Va a ser de origen de migrante. Y lo mismo en Estados Unidos, dentro de pocos años la población de origen latino va a superar a otros segmentos raciales en Estados Unidos, étnicos en Estados Unidos. Se transforma en un tema de política nacional, de un nuevo pacto nacional. Ya no puedes establecer tu política interna sobre las bases de una población que no existe, que existe en el recuerdo, ¿no? Que existe cuando los puestos principales de la sociedad estén ocupados por personas que no son del origen étnico, racial, original de tu país. Eso requiere nuevos pactos sociales. Entonces, yo creo que es una cuestión que en el corto plazo tiene que comenzar a ser fundamental en muchos de los países, ¿no? Y respecto de lo de Miriam, de la movilidad social, lo dije un poquito con esto de la educación. Hay procesos de movilidad social ascendentes, desde luego, gracias a la migración, sobre todo transgeneracionalmente. No es de la migración de los, no es la generación de los que migran la que goza necesariamente de los beneficios del esfuerzo de los que migran, son las generaciones que vienen, pero sí, desde luego lo hay. Con esta historia que les resumía en muy poquito tiempo, digamos, de, por ejemplo, los procesos de alfabetización en la comunidad en la que yo estudio, los procesos de acceso a la educación superior. Entonces, sí, hay procesos de movilidad social ascendente importante gracias a la migración. Pero cuando pensamos que la migración en muchos casos es un proyecto colectivo, no porque la gente lo decida así, no es una cosa, no es que sea un proyecto racionalmente pensado así. La migración es un proyecto social y colectivo porque los impactos de la migración son colectivos, pues. Piensen ustedes, por ejemplo, en el tema de las remesas, ¿no? Las remesas, desde luego, ayudan a la familia que la recibe, pero cuando esa familia va al mercado y compra en el mercado, el dinero de esas remesas circula en toda la... Entonces las remesas son parte de las economías regionales importantísimas. Y hace varios años en México son parte de la economía nacional. Es decir, todos quienes vivimos en México, todos, incluso si no tenemos, yo como chileno que vivo en México, formamos parte del proyecto migratorio porque la estabilidad económica de México se basa también en la remesa. Durante los últimos 20 o 30 años en México, si ustedes ven las cifras de divisa en México, siempre han sido 3 o 4 las que han ocupado los primeros lugares. El petróleo, el turismo, ¿sí? La industria maquiladora y las remesas. Y las remesas en algunos años han ocupado el primer lugar. En estos últimos meses, contradictoriamente, por ejemplo, las remesas han alcanzado cifras récord. Y eso habla del compromiso que tiene la gente con sus familias, con sus localidades, con sus comunidades. La condición en Estados Unidos está jodidísima para los migrantes. Sin embargo, mandan más. En otros momentos, por ejemplo, los economistas dicen, no es que manden más, es que el dólar está más alto y el peso está más bajo. Entonces, el cambio hace que... No, hoy día la situación es un dólar deteriorado, un peso deteriorado, un mercado de trabajo deteriorado, pero aún así un crecimiento sostenido en las tasas de remesa. Entonces, en ese sentido, el proyecto migratorio es un proyecto colectivo que nos involucra a comunidades enteras. Para nosotros es un poco más simbólico. Yo me vinculo con el proyecto migratorio por esa economía macro, por la macroeconomía, pero en comunidades pequeñas el proyecto migratorio es colectivo precisamente porque articula economías locales, articula economías de sentimientos locales, ¿sí?
articula procesos, ¿sí? No sé si ustedes conocieron o conocen del programa 3x1. El programa 3x1 es un programa que se estableció en gobiernos anteriores y que decía, bueno, para fortalecer que los migrantes sigan enviando dinero a sus comunidades, pero para hacer que ese dinero se ocupe en acciones colectivas y que favorezcan a las comunidades, el gobierno se va a hacer parte de esto. Entonces, los clubes de migrantes en Estados Unidos, por cada dólar que manden, el gobierno federal va a poner $1 más, el gobierno estatal otro, y los gobiernos municipales van a establecer, no era la misma cantidad, pero la idea es otro $1, ¿no? Entonces, 3x1, ¿no? Con base al 3x1, en muchas comunidades rurales en México se pavimentaron caminos, se construyeron puentes, escuelas, incluso universidades, iglesias. Gran parte del desarrollo infraestructural de las comunidades rurales del centro-sur de México hoy día fueron favorecidas por el 3x1, ¿no? Entonces, es tal el aporte, es tal la participación de este proyecto migratorio como un proyecto que comienza como una cosa individual o lo más familiar, pero que a lo largo del proceso se transforma en un proyecto societal, colectivo. O sea, por eso, bueno, me voy a meter en otro tema, pero que es importante decirlo. Por eso es tan grave que López Obrador en su gira en Estados Unidos no hubiese tenido un minuto para reunirse con los migrantes. Tuvo tiempo para hacer esa cena con los grandes capitales mexicanos y Estados Unidos, pero no tuvo un minuto para reunirse con los migrantes. Y es grave porque los migrantes hoy día mismo son mucho más importantes para la economía que Slim y que toda esa gente que se sentó ahí. Si las remesas caen o si Trump decide establecer un impuesto fuerte a la remesa y las remesas caen en un 50, 30%, la economía de México se va al precipicio. Mucho más que si cierra Sambors, ¿no? Entonces es así de importante, así de importante es, y así participamos todos en el proceso migratorio, en el proyecto migratorio. Si las remesas caen, nos afectan a todos, ¿no? A todos nos afectan porque el flujo de divisas en México, más cuando el petróleo está bajo, más cuando no hay turismo, más cuando las maquiladoras están cerrando, está en base a las remesas. Y lo de la experiencia de mi investigación doctoral, Miriam, sería largo explicarlo, les invito a leer mi tesis o a leer parte de los trabajos, resultados de eso, unos artículos de los que habló la compañera que me presentó, y ahí están. Hay trabajos muy bonitos en el Valle del Mezquital. Itzel, mi compañera, lleva también años haciendo trabajos sobre revitalización lingüística en relación a lo que preguntaba también Alejandra. Muy interesante y muy bonito, que hay cosas bonitas que se están haciendo ahí por muchos compañeros. Incluso muchos que no se conocen acá, que son de la Autónoma de Hidalgo o de universidades más chiquititas, ya muy comprometidos con la región y que son aportes para pensar México. Y de manera sintética, Raúl, para invitar a los estudiantes de este grupo, porque realmente son un grupo brillante y creo que tienen muchas herramientas que van a ir afinando en su proceso formativo universitario. De manera, una cosa que les puedo decir para incentivar, creo que por ahí va la pregunta de Miriam, de curiosidad un poco, pero también a mí me interesa para incentivar que también realicen, porque un semestre ellos tienen en esta carrera, que es negocios internacionales, obligatoriamente que hacer una práctica profesional. Entonces eso los implica en campo realmente para su propio desarrollo, pero sí sería bueno una cosa, no tienes que profundizar, les voy a mandar la liga de tu tesis, aunque la pueden buscar en TesiUNAM con su nombre, y ahí es una tesis magistral, una investigación muy objetiva, subjetiva en términos de lo que plantea de la Garza, pero si tú nos pudieras una cosa, nada más una cosita. Bueno, yo, para no hacer una autorreferencia de esto, yo lo que le invitaría es que se atrevan a hacer
campo, ¿no? Y lo digo en el doble sentido de la palabra, ¿no? Que quizás su profesión va a ser una profesión de oficina, de escritorio, ¿no? Pero que se atrevan o que se animen en algún momento de su vida a hacer campo, y esto lo digo en el dos sentidos, campo en el campo. México sigue siendo un país con un perfil eminentemente rural, aunque ya no sea mayoritariamente rural la población de México, pero cualquiera que llega a este país o sale tantito, si ustedes salen a Estados Unidos, a Europa o a Sudamérica, si van a Santiago de Chile, a Buenos Aires, a Sao Paulo, incluso a Quito, se van a dar cuenta que Ciudad de México huele mucho más a campo que esas otras ciudades, ¿no? Hay una presencia del campo importante. Todavía todos ustedes probablemente tengan papá, o en el caso de Pablo, abuelos que vienen del campo, que vivieron y que han vivido toda su vida en el campo. Eso en muchos lugares del mundo ya no existe. Y eso es una riqueza porque aporta una identidad nacional diferente. Toda la identidad cultural mexicana, todo eso que ustedes celebran como mexicanidad, todo eso que van a hacer de aquí a pocos días en septiembre, es campo. Tiene que ver con el campo, lo que van a comer cuando coman el pozole, cuando coman los chiles rellenos, los chiles en nogada, las danzas, todo es campo y sigue existiendo ahí en el campo. Entonces, yo lo que les puedo decir es que hay una experiencia, o sea, no podemos pensar en construir un México diferente al que tenemos, o continuar un México como el que tenemos incluso, sin pensar en ese espacio, en ese territorio, en esa gente. Porque además los medios, la formación, nuestra propia experiencia nos vende una imagen diferente. Alguien me contaba alguna vez la anécdota de que la primera vez que llevó a sus alumnos en campo, uno de los alumnos le dice, oiga maestro, entonces lo que llevan los tamales afuera viene de la misma planta que la que se muele para hacer los tamales, ¿no? Que las cáscaras pensaba que la cáscara con la que se cubre el tamal venía de otra cosa, ¿no? Bueno, a mí me causó mucha gracia y él se reía porque llega al absurdo, ¿no? Pero yo creo que en muchos casos el desconocimiento que desde la ciudad tenemos del campo mexicano y o sea, incluso no solo del campo, de lo que no es ciudad mexicana, es impresionante, ¿no? Y nosotros como profesionales de una universidad pública, ¿no? Tenemos que conocer eso, conocerlo para criticarlo, para entender lo que no está bien, pero también para defender muchas cosas que están muy bien, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, si pensamos en las últimas crisis económicas, una de las cosas que ha contenido que las crisis no sean tan radicales en México es que seguimos teniendo alimentos relativamente baratos. Podemos ir al mercado, al tianguis, y encontrar todo eso que encontramos, toda esa variedad de cosas que nos gusta comer a un precio asequible, cosa que no pasó en el resto del mundo. En el resto del mundo, después de la crisis del 2008, vinieron muchas crisis, entre ellas la crisis del 2011, que fue una crisis alimentaria. Todos los levantamientos en África y la primavera árabe, por ejemplo, tiene que ver con cuestiones alimentarias. En México lo notamos poquito, notamos que subió el precio de la tortilla, subió el precio del huevo un rato, pero el precio del resto de las cosas ahí estaban, ¿no? Y ahí están porque tenemos campesinos que siguen manteniendo los mercados, los tianguis, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que seguirlas valorando, ¿no? La vía campesina, mi experiencia antes de trabajar en el tiempo ha sido siempre trabajar sobre campesinado. La vía campesina, cuando se celebró hace algunos años el Día del Campesino, sacó un póster bien bonito y decía una cosa así. Decía, algún día de su vida usted va a necesitar un abogado. Varios días de su vida usted va a necesitar un profesor. Muchos días de su vida usted va a necesitar un médico. Pero todos los días de su vida usted va a necesitar un campesino. Porque todos los días de la vida tenemos que comer, todos los días de la vida tenemos que, ¿sí? Y quienes producen esos alimentos, por suerte en México siguen siendo campesinos
que además defienden sus tierras, defienden sus modos de producción para que no les llenen de agroquímicos y de cosas modificadas, ¿no? Genéticamente modificadas. Entonces, mi invitación, más que conozcan lo que yo hice, es que se atrevan ustedes a ir al campo y conozcan eso que es tan rico y que existe porque no solo por la gracia de Dios y por el multiculturalismo, como decía una compañera por ahí, sino por luchas de resistencia cultural, política, por defensa a su trabajo, a su modo de trabajo, a su modo de ser y de existir. Entonces eso, anímense a hacer campo en el campo. Muchísimas Cualquier gracias. lugar que no tenga Ajá. un Oxxo es un lugar que vale la pena visitar. Y es Muchas gracias, Raúl. Vamos a cerrar la sesión con un comentario de Jocelyn. Gracias, Jocelyn, por presentar. Gracias, Pablo, por inaugurar la sesión de preguntas y comentarios. Y ahora le voy a pedir nuevamente, gracias a todos y a todas por las preguntas. Sé que se quedaron muchas en el aire. El lunes vamos a tener una sesión de diálogo respecto de su parcial y los documentos visuales que trabajarán para entregar el día de hoy, o creo que hasta mañana. Pero por ahora vamos a cerrar con el comentario de Jocelyn. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado a tiempo para escuchar lo que nos comparte el doctor Raúl, y le damos la palabra a Jocelyn para cerrar. Sé que tienen clase justo a las 10, entonces con esto cerraríamos, y quien se quiera quedar un poquito más, estaremos 1 o 2 minutitos más. Jocelyn, adelante. Ok, mi comentario va a ser un poco respecto al texto. Es algo que a lo mejor ya durante la conferencia ha ido tocando, pero me gustaría un poco entrar un poco en él. Durante el texto no pude evitar pensar en el programa Bracero, como usted ya lo ha ido mencionando. Fue un antecedente importante en materia de la migración de trabajadores mexicanos a la Unión Americana, de lo cual, solo para contextualizar un poco, es importante mencionar que fue un acuerdo binacional que pretendía abastecer de trabajadores agrícolas a los campos de cultivo y granjas estadounidenses. En ese participaron aproximadamente 4.5 millones de jóvenes mexicanos y tuvo una vigencia entre 1942 y 1964. Tenía una concentración inicial de migrantes de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, pero después se amplió para incluir a trabajadores de Zacatecas, Durango y Chihuahua. En este lapso, como todos ya sabemos, pues fue la Segunda Guerra Mundial y el país, México, logró firmar acuerdos que fueron aprovechados por el entonces presidente Ávila Camacho para modificar los patrones productivos basados en una economía agrícola e innovar hacia una economía industrial, como usted ya lo ha ido mencionando. Al principio fue para sustituir a estos hombres que combatían en la Segunda Guerra Mundial, puesto que debido al contexto, entonces la economía de Estados Unidos se enfocó en la industria bélica durante la guerra y necesitaba de trabajadores que atendieran los sectores descuidados como el campo. Por lo que las vidas de los migrantes se encontraban en relación con las prioridades temporales y las necesidades del capital de nuestro país vecino, que además representaba una gran oportunidad para miles de mexicanos. Sin embargo, los migrantes no tenían un periodo seguro de trabajo. Todos sabían que en algún momento existiría un ganador y un perdedor de la guerra, por lo cual se terminaría la producción de armas y el país en el que se encontraban terminaría el programa. Es decir, 4,5 millones de mexicanos financiados y de manera legal permanecieron en un periodo de más de 20 años en el país norteamericano hasta que el presidente John Kennedy lo canceló en 1964. A principios de la década de los 60, sin embargo, el programa comenzó a ser blanco de muchas críticas. Los sindicatos y los políticos en Estados Unidos decían que incluso le quitaban los trabajadores a los pobladores del país. Todas las críticas llegaron a Washington. El país ya no necesitaba a los mexicanos y los veía como un problema. Fue entonces que los inmigrantes mexicanos fueron expulsados, obligados a regresar al país con el fin del programa. Y este programa se convirtió pues en un punto en que la migración era una práctica ya común. Pese a todo esto ha sido un tema de mucha controversia. He leído que algunos como Kerry McWilliams y Galarza dicen que el programa tuvo notables ventajas, sobre todo si se le comparaba con la situación anterior al enganche y el panorama desolador de los que se conocían como los espaldas mojados, que no gozaban de esta protección que tenían los braceros y que no gozaban ni siquiera de un papel. Y es claro que nuestro país siempre se ha abogado por una situación de excepción en cuanto a las políticas migratorias norteamericanas, que suelen ser de carácter general. Poco se ha logrado a nivel bilateral una vez concluido este programa, a pesar de que se esgrimen razones históricas y de vecindad.
Como ya todos sabemos, el trabajo migrante es por definición uno de los más duros, más desgastantes y peor remunerados en la escala global. Ya para finalizar y no dar tantos rodeos, lo que mantenía fuertes, y lo digo entre comillas, a los migrantes era este sueño americano, esa idea de llegar a una tierra prometida para obtener mejores oportunidades de vida. Esta idea se gestó en Europa, como ya sabemos, cuando los franceses escapaban de su país por los problemas de religión que había, e incluso vi un video donde el doctor Ignacio Díaz de la Serna afirma que el caso de México es significativo en torno al sector agrícola. Y hoy por hoy la gente que trata de vivir en el campo no tiene forma de competir contra las grandes compañías procesadoras de grandes alimentos.